encuentre sola y sin valor, tendré a Jesús, un fiel amigo, que con amor me sostendrá. Yo quiero ver muy pronto a Cristo, quiero subir con Él allí. Oh, no habrá más llantos ni dolor, no habrá más llantos ni dolor. Yo solo soy un peregrino. Amén. Un, dos. Feliz sábado, Isabela. Feliz sábado, Sara. En esta mañana nos complace presentar a nuestras queridas visitas, pero nunca podemos pasar por alto a darle la bienvenida a las personas que nos están visitando desde YouTube y a ustedes. Vamos a empezar con un hermano que viene desde la provincia de Chiriquí, una espectacular provincia. Yo, desde el sábado hasta el martes, estuve allá en la provincia de Chiriquí, en la parte de Cerro Punta, y no me quería regresar. Así que, hermano Roger Cortés, póngase de pie para que le podamos dar una cordial bienvenida. Bienvenido, querido hermano. Ahora vamos a darle la bienvenida a un hermano que ya estuvo en esta iglesia y se fue muy contento, que no se quiere ir todavía. Le damos la bienvenida al hermano Arad Crispin desde Bolivia. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Y también le queremos dar una cordial bienvenida al hermano Frank Pulache desde Perú. Sea bienvenido, hermano. Bienvenido. Bienvenido. También sean todos bienvenidos a la iglesia de San Francisco y recuerden que está siempre en su iglesia. Que Dios les bendiga. En esta mañana nos complace presentar a la plataforma. De este lado tenemos a nuestro hermanito Jan Bojinov. Tenemos aquí a la hermanita Milena y también tenemos a nuestro hermanito Tiago Camilo. Y son a Sara Otero y mi persona Isabela Gaviria. Así que el hermano Gustavo, que es nuestro predicador de esta mañana, el tiempo es suyo. Feliz sábado, hermano, bendiciones para todos. Feliz sábado, juntos en el día del Señor. Y qué bueno rodearse de un poquito de que ya los años están llegando, así que hermano, bendiciones para todos. Es agradable estar juntos, hablando el mismo idioma, compartiendo la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que me parece un tema que debe ser hablado en la iglesia, porque a veces podemos estar en la iglesia por muchos años, podemos estar en la iglesia en alguna actividad de la iglesia, pero estar distraídos. Y el tema de esta mañana se llama instruidos, no distraídos. Porque posiblemente Satanás se empeña en que tú y yo nos distraigamos en la obra del Señor. Aunque pareciera un poco contradictorio lo que estoy diciendo, pero podemos estar en la obra del Señor, pero no con el Señor de la obra. Vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para que podamos en esta mañana meditar en su palabra. Oramos. Te agradecemos, Señor, en esta mañana que nos permites abrir tu palabra, Señor. Guíanos
Instrúyenos, Señor, porque sabemos, Señor, que el enemigo se ocupa de distraernos para perder la meta. Que seas tú, Señor, quien hable en esta mañana en nuestros corazones y que podamos ir, Señor, sabidos de que hemos de mantener nuestra mirada fija en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, instruidos, no distraídos. ¿Qué es estar instruidos? Yo soy profesor. ¿Qué es estar instruidos? A ver. Enseñado. ¿Otro sinónimo? Capacitado. Adiestrados. ¿Qué es estar distraído? Estoy dando la clase y tú estás. ¿Qué es estar distraído? Estoy pensando aquí otra cosa. Mi mirada está en ti, profe, pero estoy lejos. Puedo estar en la clase y tengo muchos chicos así, distraídos a veces. Adultos, los que somos adultos, de más de 50 años. Las distracciones que teníamos en nuestra juventud son diferentes a lo que tienen ahora los chicos. Oh, sí. Oh, sí. Chicos, la nueva generación. Los micrófono. Sí, 2. Sí, hermanos, gracias. Sí. Los distractores de hoy no solamente enseñan cosas, también te dan, ¿quieres probar? Y eso es mucho más peligroso que cuando usted y yo recuerdo que para mí era un terror pensar darle un piquito a una muchacha. Yo le digo a mis estudiantes, chicos, aunque usted no lo crea, yo era súper tímido con las chicas. Ay, profe, usted jamás. Digo, chicos, la vida cambia y ustedes van a cambiar. No siempre serán tímidos, aunque no muchos chicos son tímidos hoy en día. No. Me gusta contar mucho las cosas que vivían los chicos. Digo, chicos, hoy Satanás, dice la Biblia, ¿sabe que tiene cuánto tiempo? Poco. Y cuando un pastor va al colegio a tener una semana de oración, el pastor dice, muchachos, ¿quiénes quieren buscar al Señor? Ustedes dicen, yo todavía tengo 15 años, pastor, yo todavía tengo tiempo todavía. Yo todavía tengo tiempo. ¿En serio? ¿Qué edad tiene Satanás? ¿Qué edad tiene Satanás? La Biblia no dice la edad exacta, pero sí tenemos un indicio. Tiene más de 6,000 años. Y Satanás, con 6,000 años o más, sabe que tiene poco tiempo. Y tú apenas tienes 15 años y tienes mucho tiempo todavía. ¿En serio? La Biblia dice que Satanás sabe que tiene poco tiempo y ha descendido ¿cómo? Como un dragón. Yo quisiera preguntarle a los chicos de aquí, muchachos, ¿qué tiempo tienes para buscar al Señor? Muchachos, ¿hay tiempo para el Señor? ¿O pasa cuando en 1991, 22 de abril, terremoto de 7.8, Bocas del Toro, ver la tierra partirse y salir agua del mar y arena de mar y mi iglesia estaba llena el sábado? ¿Hay que esperar eso para buscar a Dios? Y lamentablemente, hermanos, ustedes y yo nos asustamos cuando vemos catástrofes. Claro, ¿quién no, verdad? Hasta el más consagrado. ¿Cuál es la diferencia? Que el consagrado sabe que eso va a venir. El que no está consagrado, Señor. Y la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, irá al reino de los cielos. Cuando yo hablo con los chicos en el culto, cada clase, y le digo, chicos, Dios es amor, y le leo textos como estos. Porque el mundo quiere que uno o que Dios pase por alto su homosexualidad. Amor es amor. No, perdón, amor no es amor. Dios es amor.
No el amor de un hombre con otro hombre. Y cuando yo le digo a los chicos cosas como esta, dígame, ¿Dios es amor todavía? Cuando muestra juicio, y se quedan como ustedes pensando. Pero hermanos, Satanás quiere que mimemos el pecado. Satanás quiere que la caricatura, toma, ya no me molestes más. Uy, hermano, usted sabe lo que está haciendo, poniéndole a Satanás a su hijo de frente. Y no me diga que soy muy extremista, porque Satanás solo necesita un momentito. En las caricaturas que veíamos antes, los adultos, ¿recuerdan a Mazinger Z en caricaturas? ¿Alguien como yo que sea viejo? No. Sí, ¿verdad? El doctor Hell, ¿recuerda? Doctor Infierno. Yo después que me fui a estudiar a Costa Rica a la Universidad de Inglés, yo empecé a revisar muchas cosas y yo decía, oh, en mi infancia también habían cosas diabólicas. Pero hermanos, en mi infancia las cosas eran como un poquito solapadas. Ya son abiertas. Satanás quiere que nuestros jóvenes se distraigan. Satanás quiere que papá se distraiga. Satanás quiere que mamá se distraiga mientras él hace su obra. Miren lo que dice la hermana White. Conflicto de los siglos, página 501, párrafo 1, capítulo 33. Cuando Satanás ve al ministro de Dios escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal manera. Los hijos de Israel volvieron a hacer. Jehová lo entregó en manos de los filisteos por 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y empieza el ángel a decirle lo que no debía hacer. No comas cosa inmunda, no bebas sidra, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento. Satanás da instrucciones. Córtate el pelo. ¿Comenzó a jugar Sansón con su cabello? ¿Comenzó a jugar Sansón con lo que Dios le había dado? Y lo usamos así como que ese es un plato de lentejas, dámelo acá. La primogenitura, ¿para qué la quiero? Igual voy a morir. ¿Quién dijo eso? Esaú. Tomamos las cosas de Dios como eso es. El ángel de Jehová da la instrucción para que el niño viva conforme a lo que él está diciendo. La esposa le dice a Manoa, versículo 8: entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel hombre de Dios que enviaste regrese ahora a nosotros. ¿Y nos qué? ¿Y nos qué? Nos enseñe. ¿Con qué espíritu debemos ir al Señor? Con hambre de aprender. ¿Por qué? Ahora que soy papá, wow. Mi respeto a todos los que tienen hijos grandes, mis respetos. Es hermoso, pero wow. A ver si tengo que levantarme a 3 de la mañana y ya bebé, ya. Pero es hermoso, hermano. Esa tarea es hermosa. Me encanta lo que estoy viviendo.
Ese hombre le dice: Señor, te ruego para que él nos enseñe. ¿Dónde tú debes aprender a criar un hijo? En la palabra. Dice la Biblia: y nos enseñen lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Versículo 9. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Cuando tú eres un padre o una madre que quiere aprender, Dios te oye. Porque vas con ese corazón dispuesto a aprender. Interesante, hermano, este versículo me encantó. Dios oyó a Manoah. La adolescencia y la juventud son épocas tan especiales. Yo digo a mis estudiantes: son chicos que están en una edad hermosa y peligrosa. Así le hablo a mis estudiantes. Miren lo que dice el texto. Versículo 12. Entonces Manoah le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cuál debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Cuando el ángel regresó, pregúntale al Señor: Señor, ¿cuál debe ser la manera que mi hijo debe vivir? Pregúntale al Señor, porque el Señor es el que tiene el camino al cielo, no tú, no yo. El Señor es el que tiene el camino marcado para el cielo de tu familia. No es tu camino y no es mi camino. Llegó Satanás. ¿Qué hizo Satanás? Un chico fuerte. ¿Alguien conoció quién fue Tom Platz? ¿Alguien de mi tiempo? Tom Platz era un fisiculturista que tenía músculos hasta en la quijada. Pero Tom Platz no se le compara a Sansón. ¿Conocen Cajo Antiguo? Cajo Antiguo. ¿Han visto la catedral? ¿Han visto la puerta de la catedral? Dice la Biblia que Sansón un día arrancó las puertas de la ciudad y se las puso en el hombro. Subió una montaña y allá las puso. No conozco un fisiculturista que haga eso. No conozco uno. Y como Sansón tiene atractivos juveniles, llega de todo. Y Satanás envía personajes a que tienten a Sansón. Y lamentablemente Sansón, cuando su padre le dijo: hijo, ¿no hay mujeres en Israel para que tomes de las filisteas? ¿Qué dijo él? Esa me gustó. Esa me gustó. Muchachos, el gusto no es una guía para la felicidad. El gusto mío no es una guía. Es falible, falla. Los hombres, ¿con qué funcionamos? Claro, el hombre es visual. ¿Y las chicas? Auditiva. Vea, hermanos que están versados aquí, ¿eh? La mujer es auditiva. La mujer no es visual. Y la chica me pregunta: profe, ¿y si una chica le pide a usted que se case con usted? Yo huyo, hermano, porque eso no es natural. Le digo a ellas: pero ellas también pueden ver. Sí, pero no funciona así. Y lamentablemente Sansón, claro, cuando ve a las chicas que le hacen ojitos posiblemente y uy, qué guapo, como dicen las colombianas. Bueno, papi, cuando yo hice en Panamá de una colombiana, uy, después me dijeron: no, eso no es eso. Ok, está bien. Yo imagino que esas muchachas, para conquistar a ese muchacho, un galán fuerte, uy. Y lamentablemente Sansón
no sé si tuvo instrucción del papá o de la mamá. Esa me gustó. Y qué duro, ¿verdad? Me imagino. Cuando un hijo dice algo contrario a lo que papá o mamá les gusta o quieren para él. Mamá, no, está bien así. Me gusta ese muchacho. Es que los de la iglesia son aburridos. Escuché ese comentario en mi adolescencia. Es que los chicos de la iglesia son aburridos. Y lamentablemente con el tiempo ver el aburrimiento de ellas ahora de la vida. Hermano, Satanás tiene formas y formas de distraer lo que Dios quiere para ti. Y aunque el ángel le apareció a Manoa y le dijo la forma de, lamentablemente Sansón no decidió bien. ¿Cuántas cosas hubiera hecho Sansón por el pueblo si hubiera permanecido fiel? Muchas. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Mira lo que dice del versículo 38 en adelante. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? ¿Qué hacía Marta? Servía. ¿A quién servía? Al maestro. No olvide eso. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tú eliges. ¿Cuánto pasas con Dios el sábado? Tú eliges. O te llenas de quehaceres el día de la cita con Dios. Porque dice el mandamiento: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es ¿qué? Reposo. ¿Para quién? Para Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Y bueno, ahí sigue. El día de reposo, hermanos, es para estar yo solo con Dios, sin dejar de congregarme, dice la Biblia también. O sea, hay un momento el sábado que yo debo estar a solas con Dios, solo Dios y yo. La pregunta es: ¿a qué hora lo hacemos? ¿A qué hora lo hacemos? Porque tú y yo aquí estamos diciendo Señor, Señor, pero el Señor nos conoce. ¿Nos conoce el Señor? ¿O solamente venimos acá y corre que a las 2 hay una reunión en el camp y corre que después ¿y Dios qué? ¿Dónde quedó Dios? ¿Ustedes se imaginan una cita de cortejo? La chica sentada, el hombre acá: sí, mañana a la oficina, vale, chao. Sí, mi amor, como te decía, te llamo después, ok, chao. Sí, mi amor, ¿es una cita? No. Yo creo que ella se levanta y se va. Porque, hermanos, a veces nuestro sábado es así. No tomamos ninguna hora para estar a solas con Dios. Cuando Dios hizo la cita, es reposo para Jehová tu Dios. ¿A quién le servía Marta? Al maestro. Y el maestro le dice: estás afanada, hermana. Estás con tantos quehaceres. Tu hermana escogió la mejor parte.
y no la voy a molestar. No le será quitada. Hermano, es que es muy diferente que tú trabajes para el Señor, pero no conoces al Señor. Entonces, tratemos de ver cómo pasamos nuestro sábado y si hemos estado dejando al Señor así, esperando. 5:30 y hay que despedir sábado. ¿Cuál es el apuro? Hermanos, es que el mundo nos atrae. Por eso es que tú y yo tenemos que pedir al Señor: Señor, ayúdame a saber si realmente estoy contigo el sábado o estoy solamente con tus cosas del sábado. Distractores, hermanos. Distractores. Satanás se las ingenia para que tú y yo nos distraigamos de formas que ni pensamos. Ni pensamos, imagínense. Voy a enviar esta meditación al grupo. Hermanos, enviar una meditación al grupo no te hace más cristiano. No. Les confieso, yo no las leo. Porque lo que me hace a mí más cristiano es estar a solas con Dios. Lo dijo Jesús. Es estar yo a solas con Dios. No es leer. Mire, yo estoy en grupos. Yo no leo esas meditaciones, hermanos, porque leer más meditaciones no me hace más elevado al Señor. Vamos a ir a una cita. Daniel 9. Daniel 9. Mira lo que dice. Bueno, Daniel 9 habla acerca de la oración que tuvo Daniel cuando él se dio cuenta que ya son 70 años y Señor, ¿cuándo? ¿A qué velocidad viaja la luz? Gracias. En un segundo, 300,000 kilómetros. O sea, quiere decir que la luz traspasa el planeta en menos de un segundo. Porque el planeta no tiene 300,000 kilómetros de circunferencia, ni de diámetro. Daniel empieza a orar y él está viendo, está haciendo su culto. Y Daniel ve que en el libro, y él revisa: Señor, son 70 años y ya son 70 años. Y Señor, ¿y cuándo nos vas a liberar? Hemos pecado, Señor, nos hemos apartado de ti. Y a mí me encanta lo que dice el versículo 23. Voy a leer el 20, desde el 20. Daniel 9:20. Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, escucha esa parte, al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¿Dónde estaba el ángel cuando él comenzó a orar? En el cielo. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Hermano, esa frase me encanta, me erizo. Que el cielo te diga: tú eres amado en el cielo. Hermanos, ¿el cielo nos conoce? ¿Te conoce el Señor porque tú eres una persona amada en el cielo? ¿Por mis méritos? No. ¿Por los méritos de Cristo? Sí.
Porque solamente en Cristo somos hechos justos delante de Dios. Daniel, ustedes saben, no negociaba sus horas de oración. Y Daniel era conocido en el cielo. Mi pregunta es, ¿recordamos algún episodio en nuestra vida cuando nos hemos sentido cerca de Dios? Yo sé que sí. La vida es hermosa, hermano, y hay momentos en que nosotros hemos estado así, pero nos descuidamos y descendemos. Yo sé que nos pasa, a mí me ha pasado. Pero hermanos, Satanás tiene distractores, pero Dios se regocija cuando personas como Daniel saben que no negocio mi momento con Dios, no lo negocio. Y le digo a mis estudiantes, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Tomas el celular? Estás distraído. Estás distraído. ¿Qué haces? ¿Te vas a la cocina? Estás distraído. Satanás te tiene distraído. Porque cuando tú te levantas, le digo a ellos, lo primero es habla con Dios. Porque tú pudiste haberte quedado ahí postrado, muerto. Un terremoto, un incendio. ¿Cuántas cosas hay hoy para morir? Pero te despertaste hoy. Habla con Dios. Si tienes necesidades biológicas, ve al baño. Pero después de allá, vete a un lugar específico. Yo tengo en la casa mi sofá. Ahí en el sofá yo me siento, solo. Y ahí, porque hermanos, si una persona que necesita a Dios soy yo. Ustedes no se imaginan las cosas que ya a veces me meten a la cabeza. Porque yo soy enemigo de manejar lento en la calle. Y tengo ese problema. Y me molesta un conductor que vaya así. Me molesta, hermanos. Y he discutido con conductores afuera. Mi esposa me dice, ¿y si te sacan una pistola? Yo digo, tienes razón. Ver una dama, agarran unas destrezas, bajan la visera, ponen el espejo. Señora, ¿usted no tiene un esposo e hijo en la casa? Me molesta. Le digo más cosas a los hombres que a las mujeres no les digo nada. Pero hermano, tengo ese problema. Y yo digo a mis estudiantes, con ese problema, ellos saben esto que le digo, ellos lo saben. Con este problema, no iré al cielo. Por eso es que yo tengo que verme yo, pero yo tengo que predicárselo también a ustedes, porque no sé si también les pasa. Hermanos, yo tengo distractores. Me gusta la velocidad, pero tengo una bebé de casi 1 año y tengo que bajar la velocidad. Quiero ir a verla. Hermanos, Satanás nos distrae con lo que tú menos piensas. Leer chats aún de grupos de la iglesia no te hace salvo. ¿Qué es la vida eterna? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué es la vida eterna? Gracias. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, es estar a solas con Dios. Es estar a solas con Dios, hermanos. No se distraiga, hermanos. No permita que el enemigo lo distraiga con scrolling down. Pasa y pasa la pantalla y pasa y pasa y el tiempo pasa y te moriste. Y te moriste pues scrolling down, bajando la pantalla. ¿Qué hiciste? Si vas a llamar a alguien para algo de salvación, llámalo. Pero hermanos, distractores. ¿Con qué se distrajo David? Tenía que estar en la guerra.
Se fue al balcón a caminar. ¿Qué hizo? Visual. Vi una mujer bañándose y tráigamela. Visual. El joven rico, ¿con qué se distrajo? Maestro bueno. Uy, pero qué bueno este muchacho. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: tú vienes muy cepillón conmigo. A ver, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. ¿Los mandamientos conoces? Y el joven dice: todos los he guardado. Hermano, yo estoy seguro de que él los había guardado, porque Jesús no le dice mentira. Jesús le dice: una cosa te falta. Posiblemente ese chico era un chico irreprochable en la iglesia. Jesús le dice: una cosa nomás te falta, una y llegas. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Con qué se distrajo él? El dinero. ¿El dinero es malo? No, claro que no. Abraham no era un pobretón. Abraham era rico. Hermanos distractores, la Biblia está llena, hermano, de ejemplos que debemos evitar. Pedro, un fantasma. Jesús le dice: no, calma, soy yo. Si eres tú, di que yo vaya a ti. Ven. ¿Cómo se bajó Pedro de la barca? No sé. Porque una barca en una tormenta no está tranquila. Yo he viajado de Chiriquí Grande a Almirante en un mar picado, en un cayuco. No en el ferry, en cayuco. Hermano, usted se siente una hormiga. Yo no sé qué gesto hizo él para bajarse del barco del... Uy, no se hunde. Y caminó. ¿Qué lo distrajo? Posiblemente las olas grandes y perdió a Jesús de vista. Posiblemente, uy, ustedes no, yo sí. Y se empezó a hundir. No sé. Se distrajo. Una visita en la iglesia. Pablo predica y se alarga hasta la noche. Tercer piso. Y era tan lleno que una visita se sentó en la ventana y ¡pum! ¿Se imaginan que una visita aquí se muera en la iglesia? Eutico murió. Se distrajo. Hermanos, que el sueño no lo distraiga. Se puede morir. No, mentira. Hermanos, distractores. Ay, por eso, hermanos, que cuando usted viene a la iglesia es un lugar sagrado. Sagrado. Una mujer, una dama, cuando sube al púlpito, gracias, chicas, gracias, una falda que cubra, porque los hombres estamos allá viendo. Hermana, por favor, este es un lugar sagrado, hermanos. Distractores en la iglesia. Satanás se la sabe, hermanos. No juguemos con eso. Su salvación, mi salvación, no es juego. Me encanta esta familia, me encanta. Mis hijos aquí. ¿Sabe que eso fue lo que a mí me atrajo de esta iglesia cuando yo llegué en el 2014? Yo entré y vi a la familia y digo: ¿por qué están los chicos con sus padres? Porque no en todas las iglesias panameñas eso pasa. Después me di cuenta. Lo que pasa es que son extranjeros y como vienen acá, pues claro, si yo voy para Rusia, voy con mi esposa y mi hija, pues ahí voy a estar con ella y mi hija. Pero ellos son panameños, ¿verdad? No son extranjeros. Hermanos, si hay una cosa que me encanta de una familia es que esté unida. Cuando estamos en adoración, mis hijos aquí, no por allá. Satanás tiene formas, hermanos, de distraernos como tú menos imaginas. ¿Qué estás haciendo tú para evitar distraerte de tu salvación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué atractivos les das a tus hijos para que jueguen?
Aún, hermano, los juguetes de los niños tenemos que estar, ¿ve? Porque Satanás los usa. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a enfocarnos. Porque de que hay atractivos en la iglesia, de que hay cosas atractivas para distraerse. Uy, el hermano, 30 almas en el año 2025. Hermanos, la gloria es para Dios, no para mí. Aún cuando usted sea un campeón de almas, usted no necesita un reconocimiento de la iglesia. Eso distrae la atención, porque de la gloria debe ser Dios, no yo. El que trae a la gente a la iglesia, hermanos, no soy yo. No me distraigan, no me distraigan. Gloria a Dios. Hermanos, pidámosle a Dios, tus glorias desvíalas. Dígale gloria a Dios, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a meditar en nuestra vida, que nos ayude a revisar cómo está nuestra consagración con el Señor en sábado. Y si en sábado nos podemos distraer, preguntémonos en la semana. Bueno, yo a veces he tenido que pedir perdón. Disculpe, Señor, porque, hermanos, yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. A estudiantes, disculpa, te hablé muy duro, ¿verdad? Discúlpame. Hermano, mis estudiantes saben que yo debo quitar de mí todo rencor, porque el rencor no puede ir al cielo. Bueno, pidamos al Señor que nos ayude a meditar. Si Satanás nos tiene distraídos, que nos ayude a despertar, a dejar de distraernos, porque, hermanos, ¿cuánto sabe el muerto? ¿Cuánto sabe el muerto? ¿Cuánto sabe el muerto? Nada. Y si en una estrellada a 120 por el corredor sur me morí, así me morí. No resucitaré en la segunda venida. Resucitaré. Y yo no quiero, hermano, resucitar allí. La Biblia dice que en la tercera venida Dios resucitará a todos los que no se fueron en la segunda venida. Único episodio en la historia de la creación humana. Estarán frente a frente ambos grupos. Los que se fueron, 1000 años después regresan con la santa ciudad. ¿Sí o no? Y los que no se fueron, todos resucitan, porque Dios lo va a mandar. Y Satanás los va a incitar a hacer guerra contra la santa ciudad. Dice la Biblia que obedecerán. Así como moriste, resucitaste. La velita que te pusieron en la tumba, la velita que te pusieron allá en el momento del lloro, no hizo cambio. No hizo cambio, hermano. Mi decisión es hoy que estoy vivo. Hermano, Satanás quiere que tú malentiendas el estado de los muertos. Mucho cuidado, hermanos. Yo le pido al Señor que me ayude, porque conozco mi condición. Pidámosle, hermano, que nos ayude al Señor, que nos ayude a estar enfocados, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Dios nos bendiga. Para finalizar el culto cantaremos el himno 505, Hijos del Reino. Hijo del reino, porque estás durmiendo.
Agradecidos estamos, Señor, en esta mañana porque nos has hablado, Señor. Gracias, Padre, porque reconocemos que muchas veces, Señor, te hemos dejado plantado. Gracias, Padre, porque tú nos haces recapacitar. Porque hemos tomado, Señor, tu sábado para muchas cosas, menos para estar a solas contigo. Padre, perdónanos nuestros pecados porque somos distraídos por el enemigo, un ángel más fuerte que nosotros. Pero te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús que lo venció en la cruz del Calvario. Padre, queremos pedirte que nos ayudes para que podamos tener nuestra vista fijas en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Ayúdenos, Señor, para que podamos reconocer que hemos de llevar, Señor, nuestra familia al cielo. Bendice, Señor, a cada padre, que así, Señor, como Manoah, podamos rogar que seas tú que nos enseñe cómo guiar a nuestros muchachos. Guía, Señor, a cada madre también aquí presente. Que también, Señor, sea una guía para sus hijos. Guía, Señor, a los hijos tentados por situaciones más peligrosas que en el tiempo cuando los adultos estábamos jóvenes. Padre, ten misericordia de nosotros. Llévanos con bien, Señor, y que hoy saquemos un tiempo, Señor, para estar a solas contigo, como lo hizo María. Gracias, Señor, por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.